Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Seguimos con más aquí en Trion Live. Fíjense que el día de ayer pudimos asistir a la inauguración de la exposición Tierra Firme de Jan Hendricks, curada por Cuauhtémoc Medina, quienes están aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenidos, señores. Qué gusto tenerlos por acá. Buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos por acá y la verdad una exposición maravillosa, Jan. La verdad es que el interpretar la naturaleza, los detalles en estas piezas, en acrílico, en tantos materiales, donde los propios materiales, el propio lienzo es muy activo en tu obra. ¿Cómo estás? Bienvenido, Jan. Mira, yo encantado con la exposición por varios motivos. Uno que es un recuento muy bien logrado de 40 y tantos años, o casi 50 años de trabajo de artista. Yo creo que se demuestra, como tú dices, el proceso de tratar el trazo, el dibujo, como punto de partida para una impresión de la manera más tradicional, de un grabado, un aguatinta, por ejemplo, de hacer libros, hasta convertirlo en obras monumentales. E incluso por medio del mismo dibujo terminar con tejidos, con textiles que son bastante inesperadas. No son bastantes, son muy inesperados. Pero yo creo que lo que es muy importante es que la exposición logra una claridad y discurso gracias a la selección, y esa selección no es mía, esa selección es mucho más de Cuauhtémoc. Claro. O sea, si alguien hubiera seleccionado mal de mi estudio o de mi bodega, hubiéramos tenido una exposición muy, muy diferente y posiblemente, o casi seguro, mucho menos entendible que esta. El hilo conductor es el tiempo, entiendo yo. Es como una especie de rompecabezas y al final todas las piezas se unen en el tiempo, que es el hilo conductor. Sí, hay una línea cronológica, pero no es la que gobierna. Es una especie de señuelo para hacer otra cosa. Digamos, es un poco tramposa. La exhibición está armada para que cada sección haga un argumento. Okay. Y que culminan, aquí lo admiro, falaz, demagógica y manipulativamente, para una sala de tapices que entonces se vuelve el lugar donde esos argumentos alcanzan a tener sentido. Entonces la primera sección es una sección que lo que hace es demostrar que los temas de Jan tienen que ver con negociar con la manera en que se representa el viaje en formas gráficas, desde la postal hasta el cuaderno de naturalistas, como crear el lugar del lenguaje de Jan Hendricks. La segunda parte explora los libros de Jan Hendricks, que él hace no ilustrando, sino acompañando la obra de escritores y poetas importantísimos. Y su función es generar una noción de este lugar original de la gráfica, que es el libro, pero también de establecer el lugar de una colaboración de Seamus Heaney. Luego hay una sección muy grande donde precisamente se habla de lo que Jan acaba de hablar, del modo en que él empujó, transformó, modificó la noción de que era gráfica para convertirla en un arte monumental y en un cambio de materiales constante. Y ahí es donde uno entra a la cueva del Minotauro, que en este caso es la colaboración póstuma con Seamus Heaney para la Eneida, libro sexto, un libro fabuloso que regresa al imaginario de las ruinas y el paisaje que rodea a Yagul, y esto es lo que conduce a los tapices. Entonces sí, como dice Jan, es un recorrido por su trabajo, pero también lo que trata la exhibición es de producir este momento de ir entendiendo qué clase de trayectoria ha sido la de Jan Hendricks, para luego, en cierta manera, probar su significación a través de esa última sección. Déjenme hacer una pausa, tenemos que ir a una pausa obligada y seguimos platicando. Está con nosotros Jan Hendricks, pues artista holandés que está presentando su obra aquí en León, en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, y el curador de esta exposición Tierra Firme, Cuauhtémoc Medina. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Trion Live. Trion Live con Luis Oleg. Trion Live.
Seguimos con más aquí en Trion Live, son las 11 de la mañana con 18 minutos. Estamos platicando con el artista Jan Hendricks, pues el artista que está exponiendo esta obra, esta exposición que se llama Tierra Firme desde ayer en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, curada por Cuauhtémoc Medina. Jan, tú llegas a México en el año 75, me decías, en una búsqueda que estabas buscando, que encontraste aquí en México, que te quedaste ya. Son esas preguntas que, madre mía, yo llegué el 28 de mayo, ya estamos muy cerca de esa fecha otra vez, 28 de mayo de 1975. Y desde las primeras experiencias el asombro era grande, y de ese asombro algo quedó, porque yo vino por estar aquí 6 meses, había recibido una beca del gobierno holandés, el Ministerio de Cultura, para estudiar el paisaje mexicano, fíjate. Y creo que hasta la fecha sigo fiel a aquella beca de 1975, porque no he cambiado gran cosa, salvo que pues, he pecado porque he estado trabajando sobre el paisaje de Australia y de Irlanda y de otros lugares. Pero el paisaje mexicano, más bien el estudio de la naturaleza en general, incluyendo la mexicana, sí se vuelve un tema, y es un tema que sigue hipervigente. Pero en fin, el plan era quedarse 6 meses, y aquí me tienes 47 años después. 47 años después, y ya, pues, ya mexicano también, ya después de tanto tiempo, pues ya eres parte de acá de este país. Que... Yo podía si sigue manteniendo mi pasaporte holandés, podía tener la doble nacionalidad o tener el pasaporte mexicano, pero yo creo que mexicano naces, es complicado ser mexicano, no es nada fácil. Es como un entrenamiento muy particular. de muchos retos. Y ser holandés también no es nada fácil, entonces como que aquel aprendizaje, no, yo creo que soy bastante mixto en tener mi bagaje, mi información en muchos sentidos holandesa y mexicana, y bien mezclados los dos. Cuauhtémoc, ¿qué fue lo más complicado de hacer el montaje de esta exposición? Al principio está este script, se llama, sí, que son de estas pequeñas piezas muy delicadas. Son varias piezas. ¿Cuántas piezas son de script? Varias miles, un par de miles. Okay. La exposición de Jan es una exposición muy laboriosa de montar, y además que tiene el defecto intrínseco de que, sobre todo las obras seriales, hacen inmediatamente visible que algo no está derecho. Entonces, yo debo decir que el equipo de montaje de León nos ha sorprendido. Planeamos 6 días de montaje y la montamos en 4, porque su velocidad, pero también la limpieza de su trabajo, el hecho de que no tuvimos que estar corrigiendo, nos impactó. Además de que el museo hizo un esfuerzo muy... estamos extremadamente gratos en permitirnos hacer una arquitectura para mantener la estructura de la exhibición, que creo que no habían puesto en prueba en esta sala. La dificultad mayor que tiene la exhibición es que el trabajo sí es muy delicado en sus términos de presentación. No solamente algunos son pues frágiles, sino que son obra que se afecta emocional visualmente por lo que hay alrededor con mucha facilidad. Entonces hay algo como de la neurosis de buen gusto que Jan a veces padece, que obliga a que las obras estén montadas con una enorme exactitud, de muebles muy perfectos, porque el hecho de que, sobre todo con las obras en papel oriental, estas tienen esta sensación de una gran materialidad y al mismo tiempo de una ingravidez muy importante. Sí. El hecho de que los libros tengan que tener una condición de preciosura de montaje, todo eso hace que el montaje no es muy trabajoso, pero sobre todo es importante que sea muy exacto. El contraste y la naturaleza creo que son los protagonistas de esta obra, Jan. Platícanos de eso, del contraste y de la naturaleza, de esta fascinación. Es un momento real que me sucede sentado bajo un árbol
en la sombra, tomando un té, en una reserva en el norte de Kenia, muy cerca del Ecuador, casi sobre el Ecuador. Mediodía, el sol es terriblemente inclemente. Afortunadamente está este árbol, que es el árbol, es una acacia africana, que son enormes y fungen como paraguas casi. Uh-huh. Y me pasó una cosa muy curiosa ahí, es real. Con la cantidad de luz, el paisaje se ciega. Uno se ciega ante el paisaje, pero también en el mismo lugar ya no te transmite los medios tonos. Te transmite nada más lo duro. Es como si tú, aquí en México tiene una luz muy intensa también, el campo afuera tiene una luz muy intensa. Lo haces tú automáticamente cuando cierras un poco los ojos. Estás eliminando muchos detalles, muchos medios tonos de este mismo lugar que estás viendo. Y esto de alguna manera me quedó pegado diciendo, pues claro, se puede traducir, se puede trabajar con el tema del paisaje, eliminando todo lo superfluo. Uh-huh. Lo superfluo primero que decidí fue eliminar todo lo que es color. Y ahí empezó todo un proceso que también a la vez hubo un proceso de agrandar las imágenes en relación a su realidad. Entonces, hacer un árbol del tamaño de un árbol. Que en gráfica era como algo que nadie hablaba de el tema, porque la gráfica se limita siempre a una placa de cobre que mide tanto por tanto. Pero pensándolo como script es, por ejemplo, si repites o si añades papel con papel con papel con papel, claro, puedes crecer en el tamaño que quieres, ¿no? Entonces ahí empezó un trabajo de escala y de empezar a trabajar en alto contraste, que habrá sido por los años 91, 92, y desde ahí en adelante pues se fue definiendo más bien el lenguaje que me quedaba más bien, que me quedaba, ¿no? Claro. Ya nos queda poco tiempo. Antes de despedirnos, nada más que nos platiquen un poquito dónde viene el nombre de Tierra Firme. Ayer Cuauhtémoc decía una especie de final de alguna travesía, un destino, ¿no? ¿De dónde viene el nombre? El nombre, después de 20 vueltas, efectivamente era tratar de evocar algo que está en la obra de Jan, el momento de descubrimiento, de arribar a un sitio y hacer el primer levantamiento de la flora del espacio. Uh-huh. Y por otra parte, también pensábamos que era un buen título para hablar del hecho de haber arribado, de una travesía que también era el trabajo de Jan, y que nuevamente en términos de cómo estaba construida la exposición, de pronto radica. Y también cuenta que la traducción al inglés y hasta al holandés no era desafortunada, porque tenemos que pensar desde el inicio la exposición, la estábamos pensando también para ir a Maastricht, en Holanda, como se exhibió en el Museo Bonafonte. Uno de los objetivos de esta muestra era que Jan pudiera llegar a casa, a que su primera novia viera la exposición y no sintiera vergüenza. Entonces había que encontrar el plano que pudiera hacer que la exhibición tuviera esta posibilidad de pensarse metafóricamente en varias lenguas, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar acá, nos sentimos muy honrados de que nos hayan visitado. Estará hasta el 18 de septiembre esta exposición Tierra Firme de Jan Hendricks, curada por Cuauhtémoc Medina, allí en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en colaboración con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, para que no se la vayan a perder. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias por estar acá, Cuauhtémoc. Felicidades. Vamos a continuar con más aquí en Trion Live. Son las 11 de la mañana con 27 minutos.